Hola, hoy le vamos a hablar del bioetanol, el combustible del futuro. Somos el grupo 2 de la materia química industrial y los integrantes que conforman este grupo son Gauto Tomás, Lencina Tomás, Leiva Gabriel y Ferreira Facundo quien les habla. Para empezar, un biocombustible es un término con el cual se denomina a cualquier tipo de combustible derivado de la biomasa, es decir, de materia orgánica y desechos. Los biocombustibles presentan la ventaja de que disminuye en forma importante la contaminación. Es por eso que el etanol nos ofrece estas diversas posibilidades de mezcla para la obtención de tal dicho biocombustible. Un ejemplo es cuando encontremos E5, eso significa que está hecho de un 5% de etanol y 95% de nafta. El bioetanol puede ser obtenido a través del maíz, la caña de azúcar, remolacha, cereales, etc., dando como resultado final etanol y dióxido de carbono. A continuación, vamos a encontrar la estructura química como en la fórmula semidesarrollada, la fórmula estructural y la fórmula molecular. Esta estructura contiene 2 de carbono, 6 hidrógeno y un oxígeno. Las propiedades, tenemos las físicas: estado de agregación líquido, apariencia incoloro, densidad de 810 kilogramos sobre centímetros cúbicos, punto de fusión 158,9 Kelvin, punto de ebullición 351,6 Kelvin. También tenemos las propiedades químicas. Una de ellas son solubilidad en agua miscible. H0 en gas es de menos 253,3 kJ sobre mol. H0 en líquido es menos 277,6 kJ sobre mol. Y los valores en el CI y en condiciones normales. Bien, yo voy a hablar de la síntesis y obtención industrial. La producción de etanol de levaduras sobre malta o extractos de fruta ha sido llevada a cabo a gran escala por muchos años. Fue el primer proceso industrial para la producción de un metabolito microbiano. Es por la vía de la fermentación como se obtiene la mayor cantidad de etanol a nivel mundial, a partir de los carbohidratos. Los microorganismos más utilizados son cepas de Saccharomyces cerevisiae y algunas bacterias, destacándose la Cimamonas movilis. En la producción mundial destacan dos materias primas principalmente, la caña de azúcar y el maíz. La caña de azúcar que es la materia prima más utilizada a nivel mundial, comienza con la caña de azúcar picada y desfibrada que pasa por sucesivos lavados con agua caliente, ¿sí? Con agua caliente y desprende sus azúcares por lixiviación. El jugo de la caña de azúcar pasa por la caldera donde se concentra la cantidad de azúcar y se lo combina con melaza, dando origen al mosto, al que se le agrega levaduras y fermenta y se crea el alcohol. El alcohol pasa por distintos procesos de destilación y deshidratación para llegar a un estado de pureza lo más cercano al 100%. Luego de eso ya puede ser utilizada industrialmente. Es bastante simple. Luego, la segunda materia prima más utilizada es el maíz. Bueno, el del maíz es un poco más complicado porque se pueden utilizar dos tipos de producción, la molienda seca o la molienda húmeda. La opción seca es la más utilizada. Primero se agrega agua y enzimas al grano del maíz molido para permitir la hidrólisis del almidón. Luego, esas enzimas son sacrificadas por la glucomilasa. Y esa solución, recién ahí, se fermenta, o sea, recién en ese momento se combina con levadura para que se pueda hacer la fermentación. Con, con la Saccharomyces cerevisiae, al igual que con la caña de azúcar, luego de ese proceso de purificación, luego de un proceso de purificación del alcohol, ¿sí? Pasando por la destilación y la deshidratación, llegando al casi puro, digamos,
se puede utilizar industrialmente. Hola, yo soy Tomás Gauto y voy a continuar hablando sobre otros productos utilizados como materia prima para la producción de bioetanol, como ser la mandioca, el trigo y la remolacha azucarera. La mandioca, por ejemplo, resulta muy costoso su producción, por lo tanto no es rentable a la hora de producir bioetanol. Produce casi 25% de almidón como residuo y permite aproximadamente 170 litros de bioetanol por tonelada. El trigo tiene un proceso industrial muy parecido al del maíz, con una productividad de 250 litros de bioetanol por tonelada, pero produce aproximadamente 300 a 350 kilogramos de subproductos resultantes. Y la remolacha azucarera, si bien tiene índices de productividad altos, como son los de la caña de azúcar, con una tonelada se producen 86 litros de bioetanol y 50 kilogramos de alimento para animales. Sin embargo, a pesar de esto, depende mucho de la energía externa para su procesamiento y por eso no es tan explotado. En estos cuadros podemos ver, en el cuadro de arriba, que los granos, como ser el trigo o el maíz, tienen un costo de producción y una producción por hectárea moderado, mientras que su disminución, o sea, su baja contaminación es de moderada a baja. Sin embargo, el producido por la caña de azúcar tiene un costo de producción bajo, una producción alta y además disminuye más aún los efectos contaminantes. Abajo tenemos un cuadro en donde vemos cuánta energía o cuál es la relación de energía de cada una de las materias primas y cuánta emisión en porcentaje se evita al utilizarlas. Ahora voy a hablar de la fabricación del bioetanol. Primero se empieza por la dilución, que es añadir agua para ajustar la cantidad de azúcar que hay en la mezcla y en la última instancia la cantidad de alcohol. Esto es muy importante porque puede morirse la levadura que se utiliza en la fermentación si hay una gran concentración de alcohol. Después la conversión, que es el proceso de convertir el almidón o la celulosa en los azúcares que van a ser fermentados. Puede ser lograda por el uso de malta o por el tratamiento del almidón o de la celulosa, lo que se utilice, con ciertos ácidos mediante hidrólisis ácido. Después la fermentación alcohólica es un proceso anaeróbico realizado por las levaduras. De la fermentación alcohólica se obtienen muchos productos, entre ellos el alcohol. Y la destilación o deshidratación es la operación de separar mediante calor los diferentes componentes que sean líquidos de una mezcla, o sea, etanol y agua, y de esta manera se obtiene alcohol aplicándole calor a la mezcla. Y por último vemos esta reacción, que es la reacción de obtención mediante fermentación del etanol. Hola, mi nombre es Leiva Abre Gustavo y voy a hablar sobre la importancia y la aplicación industrial del etanol. Los actuales problemas ambientales y la sobreexplotación petrolífera ponen en manifiesto la necesidad de buscar combustibles más ecológicos y renovables, tales como son el biodiesel o el bioetanol, que se pueden producir a través de la fermentación de algunos productos tales como el maíz o la remolacha. Por otro lado, en su utilización puede ser utilizado para producir biocombustibles con características similares a la de la gasolina, a diferencia de los motores con combustibles tradicionales. Con el etanol hay una reducción importante de lo que serían agentes contaminantes. Y por último, vamos a ver lo que serían procesos industriales e ingeniería. La biorefinería del etanol utiliza técnicas de ingeniería similares a la de la producción de gasolina, tales como la refinería, la deshidratación, para producir etanol grado de combustible existiendo distintos tipos, como lo son el E10, el E15 o el E85, representando estos números 10, 15 y 85 lo que sería la cantidad de etanol de aquella sustancia.
Ahora voy a hablar sobre las características como combustible del etanol. El etanol presenta un bajo valor calorífico a comparación de otros. Además posee un 30% menos de densidad de energía que la nafta, lo que exige un mayor consumo de combustible. Energéticamente hablando, 1 litro de nafta equivale a 1,5 litros de etanol. El combustible de etanol desnaturalizado es un disolvente polar. Esto quiere decir que tiene afinidad por el agua y se disolverán fácilmente, y tiene un punto de inflamación de 20 grados centígrados y una densidad de vapor de 1,5. Esto nos va a indicar que es más pesado que el aire. En consecuencia, los valores del etanol no suben, similar a los vapores de las gasolinas que buscan altitud más bajas. En comparación con las gasolinas típicas, producen menores emisiones de monóxido de carbono, óxido de azufre, hidrocarburos y otros compuestos contaminantes. Independientemente de la biomasa utilizada por su producción, el principal objetivo del uso del bioetanol como combustible es la sustitución de derivados del petróleo, lo que permite disminuir la dependencia de los recursos fósiles y mitigar las emisiones de gases de efectos invernaderos.